¡Hey! Buenas, pues como dije en el mini vídeo de la semana pasada, a partir de hoy vamos a jugar un juego durante los vídeos. ¿Veis el icono del canal, no? Pues durante el vídeo aparecerá en distintas partes del mismo. En este vídeo hay sobre 5 y 15. A ver si sois capaces de encontrar los toros. Dejad un comentario con el número de ellos que habéis encontrado, pues será muy importante en un futuro vídeo. Y ahora sí, comencemos con el vídeo de hoy. Es increíble el éxito que tiene No Man's Sky, un juego espacial con miles de cosas por hacer. Si es que es el juego perfecto. Bueno, hoy en día se puede decir que es el juego de exploración espacial perfecto, ya que si echamos la vista al 2016, eran trailers increíbles. Solo mira esas gráficas y esos dinosaurios. Juego real. Sobran las palabras, pero ¿cómo llegaron de esto a esto y a esto? Por lo que hoy sabréis la historia del por qué No Man's Sky cuando salió era de todo menos un buen juego. Antes de que el nombre de No Man's Sky existiera siquiera, un tal Sam Murray que trabajaba en Electronic Arts estaba tan harto de hacer secuelas, resecuelas, DLCs y refritos, sí, te estoy mirando a ti, Sims 4, que les dejó para montar Hello Games, para traer algo nuevo al mercado. Dicho equipo creó un juego llamado Zyuranger. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro, Joe! Un juego 2D de carreras y obstáculos. Bastante simple en sí mismo, pero muy vistoso. Por alguna extraña razón me recuerda a un juego de móvil que jugaba un compañero de clase. Será una coincidencia. Solo que en el Danger Joe puedes montarte tu circuito. También existe un Danger Joe 2. Murray, ¿no te fuiste de Electronic Arts por esto mismo? No es por nada, pero esto es tirarse piedras sobre tu tejado. Y espera, que aún no hemos acabado. Se le ocurrió la gran idea de sacar Zyuranger Infinity. Pero esto no. Puede que Sen tenía morriña y cada noche antes de irse a dormir escuchaba una voz que le decía: Come, open your heart to the darkness. Ya que en realidad sus ex jefes de EA eran Ansem. Mejor volvamos al tema. Si el primer juego vendió bien, los otros dos apenas vendieron nada. Por lo que se levantó un día y dijo: pero si yo me fui de Electronic Arts por esto, me niego a seguir así. Pienso crear el videojuego, el que se convertirá en la nueva revolución de la industria. Parece que al fin se le encendió la bombilla. Ya era hora, chico. Y ahí es cuando llegamos al fin a No Man's Sky, un juego que utilizaría tecnología procedural para absolutamente todo, miles de billones de planetas explorables, además de su fauna, flora, batallas espaciales, construirte tu propia casa en un planeta, sistema de economía y jugar con tus amigos. Y con unos gráficos que, ¡oh Dios mío! Y miles de cosas más. Si es que, sin duda, esto es el juego perfecto. No iréis a decirme que no. Esto es sin duda el mejor juego espacial que jamás se haya creado. De hecho, la demo fue tan bombazo que Sony les ofreció financiar el proyecto. Y es que es normal. ¿Quién iba a querer tener el sello de mejor juego de mundo espacial abierto en su consola? Pero Hello Games dijo que solo ayudarán con el marketing. Pues nada, adiós Sony. El juego iba a salir en un principio en junio de 2016 y se retrasó a agosto de ese mismo año. A ver, que tampoco es tanto. En el mundo de los videojuegos existen los retrasos, a veces de meses y otras de años. Pero la gente no se lo tomó nada bien y les llovieron cantidad de amenazas. Joder, gente, que solo es un par de meses. No son años y años. Muchos esperamos 13 años para jugar Kingdom Hearts 3. Tened un poco de paciencia, joder. Aunque lo realmente extraño era una cosa. ¿Cómo es posible que un estudio indie pasara de hacer esto a esto? Porque eran menos de 20 personas. ¿Cómo iba tan poca gente a crear un juego de tremendas dimensiones con apenas experiencia? Porque aunque Sen hubiera trabajado para EA, en tan poco tiempo no puede crear un juego así. Ni trabajando las 24 horas del día logras algo así en tan poco tiempo. Huele peor que en Biomutant y mira que allí eran 25 personas. Y el juego es una mierda, las cosas claras. ¿Y en el doblaje? Es un puente. Cruza y ya. Español sirve para una cosa. Es el juego perfecto para curar el insomnio, porque es verlo o jugarlo y te va a dar el sueño, porque menudo doblaje. Ten cuidado, porque quien medio respira, medio vive. Que es una mierda.
Pues llegó la ansiada fecha de lanzamiento y el juego pues era esto. Un auténtico despropósito de proporciones bíblicas. ¿Mapa ultra detallado? ¡Mentira! ¿Construcciones, bases y casas? ¡Mentira! ¿Sistema de economía? ¡Mentira! Ya que multijugador, mentira. Unos jugadores hicieron una prueba para poder encontrarse y aunque el mundo era gigantesco llegaron a encontrarse. Fijaos en las comillas, porque llegaron al mismo planeta y no se vieron entre ellos, ya que no existía el multijugador. Por muy gigantesco que sea tu universo, si dos personas quieren, logran lo que se propongan. Y se demostró que lo del multijugador era mentira. Hasta en las ediciones físicas del juego taparon con una pegatina lo del online. Ojos que no ven, jugador que no siente, supongo. Pero lo que sí vieron los ojos de los jugadores fueron las mentiras y los terribles bugs que había. El juego al mes había perdido a más de la mitad de sus jugadores. Y no me extraña. Si hubiera mostrado que de primeras el juego era esto, pues oye, no está mal. Es un juego con extracción cutre, naves espaciales y ya está. Tenía cosas para mejorar el espacio del traje y de la nave que te encontrabas en los planetas. Es un juego bastante vacío, pero al menos cumple como probar el espacio y tecnología revolucionaria. Pero no puedes presentar esto y dar esto. Menuda estafita más ricolina se comieron los jugadores en su estreno. Yo estaba jugando al Monster Hunter X en Discord. Con un amigo y un chaval vino y nos dijo lo de No Man's Sky. De aquella yo no tenía ni idea de ese juego. Sí, vivía en una burbuja de RPGs y ya. Hoy en día soy más abierta a muchos géneros. Los desarrolladores se marcaron un gigantesco salto de fe, pero en vez de hacer el salto de fe correcto de los Assassin's Creed, se marcaron este salto de fe. Y con esto podemos dar por finalizado el vídeo. No, que aún no hemos acabado. Tras tremenda estafa, los desarrolladores se embolsaron con un gran pastizal. Podrían haber desaparecido y hacer la mítica de aquí no ha pasado nada, pero con el dinero que consiguieron hicieron lo que debían: arreglar el juego. A los 3 meses se agregaron el sistema de construcción, entre más mejoras como arreglar los bugs, y poco a poco, tras varios meses, sacaron una expansión que agregaba cosas como vehículos. Poco a poco fueron metiendo que si cultivos, sistema de comercio mejorado, sistema de facciones mejorado, mejor historia, portales, mejores gráficos, ray tracing, la posibilidad de comprar una flota entera, algo así como cargueros, sistema de cocina, almacenes para almacenar los recursos, herrería o más bien una ferrería, tercera persona y lo más esperado por todos, el multijugador, al fin batallas espaciales entre jugadores y jugar con tus amigos, explorar el cosmos todos juntos. Solo así puedes ver los milagros suceder. Lucha hasta el final. Mejor volvamos a No Man's Sky. Hoy en día la expansión más reciente es Omega, expansión con la que los jugadores pueden personalizar sus naves. Al fin, hay mil y una cosas que han añadido con cada actualización y ahora se puede decir que lo que ofrecen está por encima de los trailers con los que fue anunciado el juego. Eso sí, muchos años después. Lo estuve jugando hace unos meses y creedme, está tan bien hecho que se podría hacer hasta un roleplay. En plan de construir en un planeta una gran ciudad, con amigos con algunos roces entre ellos, en misiones de exploración o en la propia base. Pensadlo por un momento, 9 streamers hacen dicha serie con chat de proximidad y cada vez que salen de la base, unos se quedan construyendo y en un planeta lejano tras ellos tienen un problema de amistad. Si este vídeo lo ve algún streamer, invítame a dicha serie y dame créditos por esta gran idea. Ríete tú de los roleplay de GTA. Esto sería Next Level Intergaláctico. Si hay otra pandemia, yo voto por este roleplay, la mega serie que se podría crear con este juego. Ahora si realmente quieres jugar un juego espacial es un gran momento para jugarlo. Vas a tener un enorme mundo al cual explorar con tus amigos y tendréis muchas horas de juego por delante. Ahora sí que se marcaron el salto de fe de los Assassin's Creed, el salto de fe correcto. Por lo tanto yo te recomiendo este juego. ¿Que recomiende Starfield? No, ese juego tiene unos requisitos mínimos absurdos y solo salió en PC y Xbox, ¿no?
No Man's Sky tiene unos requisitos mínimos aceptables, que mucha más gente podrá asumir. Además, ya está bastante más optimizado. Starfield tuvo algún que otro problema de salida, y además está mucho más caro. Tengo que comentar una cosa sobre No Man's Sky, y es que realmente no fueron los pioneros en esto de la tecnología procedural, ya que hay un juego de EA que hizo esto hace mucho tiempo y se trata de Spore, un juego en el que empiezas siendo una célula y luego puedes recorrer el espacio. Pues parece que No Man's Sky no es el primer juego espacial de la historia, ya que Spore llegó antes, y de la mano de EA, en donde antes trabajaba. Y recalcar que Spore tuvo mucha polémica cuando salió al mercado, ya que solo puedes instalar el juego 3 veces y se acabó. Parece que se entropezó con la misma piedra. Aunque eso sí, al menos No Man's Sky fue arreglado y mejorado. ¡Chúpate esa Fantastic! Aprende de ellos, o bueno, 8 Points, que a estos les encanta cambiarse de nombre. No olvidéis comentar cuántos iconos samurai del canal habéis encontrado a lo largo del vídeo, ya que os serán muy útiles en un futuro vídeo. Y ahora sí, suscribiros, like y campanita por este nuevo formato y nos vemos en el próximo vídeo.